Bienvenidos. Tenemos unos paneles increíbles que están por comenzar. Quería decirle, darle unas gracias rápidas a la Fundación Knight, a la iniciativa de Google, NewsPack, UT, la Facultad de Comunicación y la iniciativa en cuanto a la autenticidad del contenido. Ellos están aquí presentes con unos obsequios para que puedan hablar con alguien de ese grupo. También les recuerdo que va a haber sesiones de pregunta y respuesta después de cada presentación. Lo que sí pedimos es que se acerquen al micrófono y traten de solo hacer una pregunta por persona para poder atender el grupo máximo, y aquellos que están en línea hagan sus preguntas por Zoom y haremos todo lo posible para atenderlos. Y los que quieren hacer una pregunta en español, por favor déjenos saber en la cabina y alguien los acompañará. Ahora vamos a presentar el panel anual de investigaciones para tratar de hacer el contacto entre el mundo académico y los practicantes del periodismo. Cada año publicamos una revista, y lo hicimos apenas hace media hora. Todos los estudios están ahí disponibles y van a recibir sus copias imprentas próximamente. Y quiero reconocer a Amy Schertz-Weitz, que es la que encabeza este grupo de investigación. Ella es la que ayuda a organizar este panel todos los días. Ella es la redactora para la revista y ella no puede estar con nosotros en presenciales, pero sabemos que nos estás viendo. Hola y gracias. Te extrañamos. Así que ahora, sin más demora, quisiera presentar mis colegas Celeste González Bustamante. Ella es la vicedecana y ella va a estar anunciando los que ganaron los premios. Bienvenida. Good afternoon. Buenas tardes todos, ¿cómo están? Es un honor estar aquí con ustedes. Yo los últimos años he estado viendo este simposio en línea, así que es la primera vez que he podido estar aquí con ustedes. Y para mí es un gran honor poder acompañarlos presencialmente y encima dar el premio de reconocimiento en cuanto a doctora Aileen Cavas Mijares, Joy Jenkins y Laura Neubacher por su estudio, las noticias que uno puede utilizar en la solidaridad matemática en cuanto a la solidaridad en el periodismo. Bienvenidas, acérquense. Los jueces quedaron muy impresionados por la calidad de sus investigaciones. Todos deben ingresar a la página y leer esta reseña porque ha contribuido tanto. Felicitaciones, doctora Cavas. Y ahora invito a los otros panelistas que pasen aquí al escenario para organizar este panel, y quiero presentarles el doctor Suber Benson, profesora de ética en cuanto al Centro Marsula, investigando los patrones de datos pudiera ayudar a detectar el comportamiento de los periodistas en línea. Aisa Bergio es una investigadora independiente, y Robin Davlin, que presenta en la Universidad de Manila, investigando los cambios en los medios en crisis y los desiertos de comunicación en las Filipinas. Marcus Pope
profesor asociado en la Universidad Sam Houston State. Las 5 estrellas, porque lo dicen tal como es. Un análisis de los medios de extrema derecha y de la derecha, doctor Linares, en la Universidad de Marquette. También otro estudio en cuanto al periodismo en línea y modelos pragmáticos, y J.C. Howard, fundadora del fondo Pivot, los arquitectos de la necesidad, cómo evaluar el apoyo filantrópico a los nuevos medios de arranque. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Dr. Vincent come up and... Primero, Dr. Vincent. Hi, everybody. Gracias a todos ustedes y al equipo de eSearch por tenernos aquí. Voy a decir rápidamente que yo no tengo el doctorado, así que por favor no me digan doctor, no me molesta. Yo soy ingeniero, de que por error se metió en los medios. Pero déjeme rápidamente presentarles. Hay una forma de... Sí. Quiero hablar en cuanto a un problema que me ha molestado por un buen rato, porque yo estuve hablando con un fondo de tecnología en cuanto se presentan plataformas, sea por Twitter, sea por Facebook, TikTok, cuando presentan noticias, y les pregunté si yo podía, ellos podían distinguir en cuanto a los tipos de periodismo, y la respuesta que me dieron: el periodismo no tiene límites. No es una cosa técnica porque es difícil distinguir entre ellos. No podemos, sí podemos distinguir el contenido, y eso me molestó, porque yo estaba, eso es todo, eso es lo que ustedes están haciendo, por favor, hace unos cuantos años. Eso hizo que yo plantease la pregunta: ¿cómo identificar el comportamiento periodístico en línea, especialmente en las redes sociales? Entonces, rápidamente, una vez más, una forma de analizar esto era ver cómo citan a su fuente. Esa es una traducción, es una tradición larga, es muy rutinario y se le enseña a los estudiantes cómo hacerlo. ¿Por qué no analizamos ese punto a ver qué tipo de datos se pueden generar utilizando eso como un factor? Y a ver, en los conjuntos de datos grandes de los sitios noticieros, analizar a ver si son reales o no. Esto es lo que ustedes saben. Cuando uno cita a alguien, eso puede ser una narrativa en sí, pero cuando los ven como puntos de datos, se pueden analizar de esta forma. Hay títulos, a la organización, se le dio un título, de repente era que si se identifica la fuente. Cuando uno ya construye este sistema usando NLP, entonces uno puede ver cuán preciso es. Y hay una tasa de 80 a 90% en el sistema que hemos utilizado. Ahora funciona, gracias. Está retrocediendo, ese es el problema. Imagínense que tiene una base de datos porque se ha hecho todo este análisis. ¿Quién está citando a quién? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Se les reconoce como peritos o no? Y utilizando estos datos y viendo cuán largos son los comentarios, son menos de 5 palabras, son más de 5 palabras,
Eso le da cierta indicación y hace un análisis. Y un ejemplo es, esta es como una intersección. Si ven ahí al fondo, ven, es la proporción de mujeres que se han citado y las citaciones que se han identificado la fuente. Entonces, esto lo analizamos en distintos sitios. ¿Y por qué organizar este tipo de datos? Porque tiene que ver con responder a preguntas esenciales como estas. ¿Qué tan seguido se citan las mujeres, los hombres? ¿Son peritos, no son peritos, etcétera? Y uno, aunque cuando tenga estos datos, ¿qué preguntas se pueden hacer? Se puede analizar en cuanto a si son informaciones de fuentes diversas y si las proporciones tienen sentido y son distintas a lo que se ve. ¿Y por qué eso es importante? Porque siempre hay esta duda cuando uno habla con las redes sociales de lo que se llama el comportamiento de cada sitio. Ya hay el paradigma en cuanto el comportamiento activo, que no quieren desconectar a los malos actores. Entonces, esto se expresa más claramente en cuanto al comportamiento general, pero en cuanto a la falta o la existencia de un punto de vista periodístico, yo creo que es muy importante. Y eso es una de las razones que yo empecé a analizar. Y cuando uno ve la ética o la falta de ética, uno puede descubrir ciertos datos importantes. Organizamos un análisis de 5,000 distintos sitios, utilizando todo su corpus, y básicamente descubrimos que hay ciertos patrones cuando uno analiza los sitios que no son de desinformación, que cuando uno llega a los que tienen un reconocimiento de que sí verifican los hechos, ven una indicación en cuanto a los datos. Por ejemplo, un aspecto interesante de esto es la proporción de comentarios en cuanto a las mujeres con los hombres. Eso se ve en los sitios que proponen el odio. Y esto nos recalcó el hecho que uno puede decir sí puede identificar varias cosas si usa la base de datos. Y es una forma de verlos, ver las narrativas, puede ver los comentarios iniciales y uno puede argumentar ciertos puntos, que la proporción en cuanto a género, si hay una falta de comentarios por mujeres, si es de menos de 20%, no es un lugar fiable. Si todas las citaciones son con gentes con títulos, eso puede ser algo especializado como páginas financieras o técnicas. En la proporción en cuanto a hechos, en vez de opinión, lo que citan es mucho más largo. Generalmente los de desinformación están publicando citaciones mucho más cortas, que implica que no están verificando la información, y ahí vimos ciertas señales que pueden utilizarse para distinguir estos sitios. Nuestra conclusión fue: uno puede iniciar este análisis de existencia o falta de ética utilizando estos factores, y los que están agregando toda esta información podrían utilizar estos análisis y así mejorar la información que están difundiendo. Gracias. Gracias. A continuación, Raiza Bello y Magna Dagny. Por favor, la presentación.
Buenas tardes. Esto es nuestro estudio en cuanto a los nuevos sitios que están surgiendo en las Filipinas y cómo esto da un reconocimiento a los desiertos que existen de noticias que existen en nuestro país. En las Filipinas, como creo que todos saben, siempre estamos bajo ataque por parte de nuestro gobierno y se nos hostiga si criticamos al gobierno, especialmente en las plataformas digitales. Un ejemplo esencial de eso fue que no renovaron la franquicia de ABC. ¿Y qué impacto tuvo esto? Se les obligó a suspender operaciones en las Filipinas. Y ellos tenían el alcance más amplio en cuanto a las comunidades locales. Además de ello, muchos periódicos comunitarios y locales tuvieron que cerrar operaciones o ingresar al mundo digital. Y entonces, lo que hicimos en la universidad fue colaborar sobre un proyecto que se llama el proyecto Asperis, que tratar de hacer un índice nacional de todas las fuentes de información, de noticias en el país que fueran confiables para que los publicistas pudieran subvencionarlos. Esto fue el mapa inicial que se generó de más de 100 sitios web. Quisiera hacer un comentario sobre este mapa. No todos son legítimos. No todos los legítimos fueron incluidos porque no teníamos el personal necesario. Pero para darle un contexto que vamos a compartir en un segundo, hay 3 grupos de islas. Hay la parte norteña, la parte central es Visayas y entonces hay la región de Mindanao. Los colores reflejan amarillo, son medios locales, rojo es regional y verde es nacional. Entonces queremos compartir 3 puntos importantes que descubrimos. Quiero explicarle brevemente los 3 hallazgos principales que pudimos documentar. La primera pregunta que planteamos: ¿cuál es la distribución regional de los sitios noticieros en las Filipinas? El grupo más grande es la parte norteña de estos 34 de la ciudad capitalina de Manila, donde cuentan con más recursos y el público más amplio. Y Visaya tiene 24, 17 en la región de Mindanao. Y lo que descubrimos es que no había ninguna página digital en la parte autónoma. La segunda pregunta fue: ¿cuáles son los problemas que comparten y las características que comparten? Los 3 puntos que notamos es la falta de transparencia en cuanto a quién eran los dueños, o la falta en cuanto a un código de ética y la dificultad de identificar qué contenido era patrocinado y qué no. También los locales y los regionales suelen publicar más en cuanto a estilo de vida y propaganda política que las noticias en sí. Y algo que notamos es que los medios locales y comunitarios están utilizando Facebook como uno de sus portales principales en cuanto a noticias. En vez de construir su propia página web, suele ser bastante acostumbrado a automáticamente montar su página en Facebook. Y las regiones que son desiertos, como se indicó, la región Bangsamoro no tenían ninguna. Un poquito de contexto en cuanto a la región Bangsamoro: se estableció en el 2019, casi después de 20 años de negociaciones en cuanto al Frente Islámico. Y eso documentó la realidad que en todas las regiones más
rurales contaban con la falta exclusiva de estos noticieros y eso causaba aún más o profundizaba aún más su marginalización. ¿Y por qué es esto importante? Porque en las Filipinas no tenemos un mapeo real en cuanto al uso de esta información. Entonces queríamos establecer la base para poder entonces empezar a entender y categorizar cuáles son los vacíos que existen y entonces cómo iniciar investigaciones que nos ayuda cómo operar en estos campos. Y algo que estamos viendo era ver si podemos cambiar el enfoque de los medios, que fue como comenzamos, pero incorporar más la perspectiva de la comunidad, saber qué es lo que ellos quieren saber, qué uso le dan a estas noticias y de verdad hay estos vacíos en nuestro país o es que hay ecosistemas que existen en estas comunidades pero que solo operan ahí porque como no confían en los medios generales, especialmente en las plataformas virtuales. Así que para concluir con esta presentación esperamos que esta investigación nos ayude a entender y poder dar más representación en cuanto a cómo nosotros, los países en el sur, estamos operando y aprender de parte de las comunidades cómo podríamos modificar nuestros modelos en las salas de prensa o en nuestros espacios del periodismo independiente para ver cómo entienden ellos las narrativas que nosotros publicamos y de verdad estamos atendiendo a sus necesidades. Así que muchas gracias y espero que podamos conversar a fondo sobre esto. Luego, Marcos Funk me preguntaba cómo funciona, pero veo un botón verde aquí. Yo soy Marcos Funk, soy profesor asociado en la Universidad Sam Houston, Universidad Estatal Sam Houston, pero soy un orgulloso egresado de esta universidad, un Longhorn. Hablemos de las noticias por podcasts. Gracias, le agradezco a los que me ayuden aquí con la presentación de mi PowerPoint. Mis autores y yo, mis coautores y yo queríamos hablar sobre podcasting. Es difícil ser un periodista solo enfocado en los podcasts, porque comunico mucho más de manera personal, es más fácil ser objetivo y ser más anónimo en la versión impresa de las noticias. Pero los podcasts son famosos y conocidos por crear y forjar esos lazos y vínculos emocionales. Y los podcasters, los autores de estos podcasts, son los que tienen mucho más de su personalidad que comparten. Y este fenómeno parasocial, como se llama en el ámbito académico, Uncle Steve, el tío Steve, es un ejemplo de esto. Steve Harvey es una persona que le dedicó todos los días a ver a Steve Harvey y llegó a un grado donde pensó que conocía a Steve Harvey como una persona y sintió que Steve Harvey era una parte personal de su vida. Estas relaciones parasociales confunden un poco al cerebro porque no sabemos distinguir entre personas que conocemos comparado con aquellas personas que son de alguna manera sintéticas, donde no son relaciones personales. Y cuando vemos al tío Steve, a Steve Harvey, un día tras otro día, y cuando se cancela un show o alguien deja de hacer su
su show periodístico, los presentadores de las noticias en la televisión saben esto. Yo sentía que yo conocía a Gabe Francis y a la otra presentadora de este canal de televisión de Houston, que yo había visto desde hace mucho tiempo. Y mis coautores y yo queríamos estudiar este mismo fenómeno en los podcasters. Y primero nos enfocamos en el caso de los podcasts que salían en el servicio de Apple Podcasts, sobre todo aquellos que hacían periodismo, y queríamos contestar a la pregunta: ¿el enfoque aquí es sobre el periodismo, el contenido, el formato o la personalidad? Las actitudes, las voces, los sentimientos personales, que deberían ser secundarios a el contenido noticioso. Pero no siempre necesariamente es el caso. Empezamos hoy con Up First, Axios Today, que salen todas las mañanas. No hay mucho tiempo, no hay mucha oportunidad. Están tratando de dar la noticia del día de manera rápida, y lo que vimos al estudiarlo es que en realidad vimos mucha emoción, mucha familiarización personal, y la audiencia respondía de manera muy personal cómo incorporaban a sus rutinas, y en casi todos las encuestas que se respondían eran muy explícitos. Pero ¿cómo es posible amar a una persona a la que uno nunca ha visto en persona? Pero la gente escribía esto. A ver, comparemos esto con podcasts de opiniones políticas de derecha, de centro y derecha. Siempre veíamos esto en las respuestas de la audiencia. Bueno, veamos a casos de podcasts de la extrema derecha. Nuevamente aquí no solo vimos esto, pero que era mucho más intenso. Había una frecuencia del usuario, y los términos personales que se usaban para describir a los autores de estos podcasts eran aún más intensos. Términos personales, un enfoque muy relativo sobre la noticia como tal. Todas estas otras cosas que pensábamos que eran el enfoque de este entusiasmo y de este interés parecían mucho menos importantes. Aquí se usaba Diction, un programa que estudiaba 21,000 sondeos de 48 podcasts. Esto era en noticias del día, opinión política de la derecha, de la extrema derecha, podcasts sobre historias de crimen real, deportivos y de negocios. Y se asociaron a esto muchos fenómenos parasociales. Lo que se descubrió fue que aquellos podcasts de noticiosos neutros, mucho menos respuestas parasociales comparado con aquellos de la extrema derecha y de la derecha. Esto también se observó al comparar para la mayoría de estos casos los podcasts de deportes. En conclusión, podemos decir que los sondeos de los podcasts básicamente se enfocan mucho más en la personalidad, y que el lenguaje personal es menos común en la revisión o el análisis de la noticia del día. Es una comparación, uno puede pensar, de naranjas comparado con manzanas. No siempre es lo que yo diría es justo. Yo lo que creo es que los sondeados juzgan más al podcast sobre la personalidad, y entonces uno tiene que mostrar más personalidad todavía. Las categorías de noticias de los apps de podcast hace difícil distinguir entre podcasts
de la derecha y podcasts de la extrema derecha. Y si se basan en la personalidad del autor, estamos en una gran desventaja comparado con los teoristas de la conspiración. Esto también afecta cuando analizamos qué significa la transparencia y la credibilidad de la noticia. Gracias. Aileen Cabas Mijares, nuestra próxima panelista, presentará ahora. Buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a ISOG por este reconocimiento de poder ser panelista. Quiero agradecer a mi maravilloso coautor, Joy Jenkins, y también un estudiante que no está aquí, que se graduó de la Universidad Marquette y nos apoyó mucho en nuestro estudio. También quiero agradecer al Servicio de Noticias de Vecindarios de Milwaukee, que se asoció a nosotros. Sin su aporte no tendríamos esta oportunidad de entender cómo el periodismo puede reconcebirse y reformularse para una experiencia más transformadora y positiva. Noticia que se puede usar. El valor pragmático de la noticia está basado en el concepto de la solidaridad, específicamente de la solidaridad como un valor noticioso. Aquí en la solidaridad pueden conocer mucho porque hay otro estudio excelente que se hizo aquí por Anita Barma y tiene que ver con considerar un compromiso con la justicia social como el compromiso con la dignidad de cada persona individual. Y esta es nuestra obligación como seres humanos y como periodistas de respaldar la dignidad de cada persona, de vivir en dignidad. Cuando consideramos el valor de la solidaridad, adoptamos esto como un principio que orienta nuestro trabajo en las salas de redacción. Y cuando pensamos que la solidaridad puede estar en la vanguardia de nuestro trabajo, empecemos a entender de manera distinta las élites y el trabajo nuestro como periodismo. Todo esto tiene que ver con lograr la justicia social y el respeto de la dignidad de cada persona. La solidaridad pragmática, en términos más específicos, está muy orientado a las acciones y a los aspectos del servicio que brinda el periodismo, donde podemos entender la solidaridad como algo que asegura que cada persona pueda vivir en dignidad, pero también que ayudemos a nuestros pares a vivir con dignidad también. Es pragmático porque analiza esas acciones específicas que nos van a ayudar a corto plazo. En nuestro estudio, básicamente las preguntas que hicimos fueron de qué manera es que la solidaridad pragmática se manifiesta en la cobertura de noticias hiperlocales, cobertura en línea, y cómo es que la solidaridad pragmática ayuda a las prácticas periodísticas hiperlocales en línea. Esto con un estudio que se hizo en el Servicio de Vecindarios de Milwaukee, y la diferencia aquí es comparar lo que las salas de redacción de los medios más importantes dicen, hablando de solidaridad, cuando principalmente no es que las comunidades marginalizadas están hablando entre ellas o con otras personas en comunidades marginalizadas. Para darle una reseña, NNS es un servicio de noticias hiperlocal que específicamente busca llegar a barrios negros, latino, latinex en Milwaukee, en el área urbana de Milwaukee, y es la sala de prensa más diversa de Milwaukee. Muchos de estos periodistas se criaron en los vecindarios que hoy son
importantes para ellos, y tienen una inversión profunda y personal en la mejora de estas comunidades. Pasando ahora a los resultados, después de entrevistar a los periodistas del servicio NNS, descubrimos que en su reportaje de Solidaridad Informada resaltaban 3 puntos. Primero, el contexto es importante, porque aunque se enfocaban en las soluciones y en las acciones, igual reflejaron las preocupaciones de esta comunidad, de estas comunidades, y estaban muy interesados en mostrar que los temas que afectaban a estas comunidades no eran el resultado de una falta de competencia, pero más bien un problema estructural mayor. La mayoría de las comunidades en las que se reportaba por una falta de participación con NNS, nos lleva al tercer punto, que es la comunidad en acción. Mucho del reportaje de los medios principales o medios tradicionales se enfocan sobre las historias más extremas o apocalípticas de estas comunidades, pero este abordaje es totalmente contrario a ese enfoque, donde se busca mostrar las circunstancias mejoradas. Aquí podemos entender de una manera muy distinta el periodismo enfocado a estas comunidades y saber que las voces de aquellas personas jóvenes y otros que están siendo oprimidos son importantes. No solo su microversión de los hechos, sino también la consideración o el trato que se reciben y las soluciones que se pueden estar buscando en esas comunidades. Por eso la solidaridad pragmática nos invita a hacer de tanto en tanto, y lo vemos en comunidades de minorías, cuando no los vemos como agentes de soluciones y solo los consideramos víctimas de circunstancias que no llevan nombre. Gracias. Me dará mucho gusto continuar comentando esto con ustedes. Finalmente, Tracy Powell, nuestra última panelista, que reportará sobre su proyecto. Gracias. Esta investigación, o este proyecto de investigación, duró 18 meses. Todo empezó en el Centro Shorenstein de la Universidad de Harvard, donde se me dio acceso a muchísima gente maravillosa y que me inspiró mucho, incluyendo a Thomas Patterson, que me ayudó a diseñar el estudio, el sondeo que hicimos. Queríamos hablar con editores y fundadores que recién empezaban a recibir fondos por medio de este Fondo para la Equidad Racial en el Periodismo. Queríamos aprender de qué manera podíamos operar de manera distinta. Algunos de estos fundadores incluyeron personas que hoy en día ya reconocemos: el Servicio de Noticias de Milwaukee, y recién están empezando a recibir los fondos, y queríamos entender el impacto del aporte que recibían estas personas y estas organizaciones. Entrevistamos más de
100, enviamos 500 encuestas o sondeos y me dicen que 100 de 500 está relativamente bien. Hicimos también un grupo de enfoque y utilizamos la teoría crítica racial. La teoría de crítica racial es una manera sistemática, académica, de analizar cuál es el efecto de la pertenencia a un grupo racial. Esta teoría reconoce que es mucho más que simplemente los prejuicios personales y que esto está integrado en las estructuras y en las instituciones que reproducen las desigualdades o inequidades raciales. Aquí identificamos en la intersección de otras maneras de subordinar a grupos de minorías raciales y queríamos entender cómo esta capacidad financiera podía contrariar las ideologías dominantes y sus presupuestos. Y descubrimos, como parte de nuestro estudio, que no se reconocía la necesidad y los deseos de mecanismos de investigación en las comunidades a las que sirven. Y la investigación también mostró que en el panorama de la cobertura de la noticia local, aunque se detectaban estos nuevos flujos de dinero, la filantropía en gran manera simplemente replica el sistema o repite el sistema que ya tenemos, donde se resaltan las comunidades marginalizadas como tal y se perpetúa un ambiente de trabajo y de cobertura noticiosa nocivo. Aun cuando los editores de personas negras y de color son considerados los arquitectos de la necesidad que hacen de estas inversiones programas de impacto. Tuvimos una desasociación o una desconexión entre los financiadores que dicen a veces que quieren solo respaldar a agencias noticiosas sin fines de lucro, dejan fuera a la mayoría de las personas que sí pertenecen a un organismo de medios privado. Muchos financiadores no saben cómo conectarse y muchos de ellos no son considerados medios o organizaciones que sean conocidos, que estén visibles a los demás. Muchos de estos están presentes en Facebook porque allí lo pueden hacer gratuitamente. Aun cuando las fuentes de financiación buscan respaldar económicamente a grupos de periodistas negros y latinos y de color, de personas de color, no estos fondos simplemente integran para las asociaciones mayormente blancas. Vimos que las salas de redacción no son capaces de ampliar sus salas de redacción, pero las asociaciones sí. Y los patrones que identificamos en nuestra investigación continúan contribuyendo a las dificultades financieras por personas de color, que es lo opuesto de lo que se identificó como un objetivo de estas fuentes de financiación o de filantropía para el periodismo. So we came up with a set of... De allí salieron varias recomendaciones. Una de las principales recomendaciones de nuestro estudio era que sí es cierto que los dólares o los fondos que se pueden destinar a estas organizaciones entre medios liderados por personas de color, pero más importante aún, las becas pueden ayudar a identificar nuevas fuentes permanentes y que la tecnología para ayudar en la transición
puede ser positivo, pero solo si viene acompañado con una financiación suficiente. Los medios periodísticos de personas de color, de personas indígenas y de personas negras requieren también oportunidades como las de talleres y encuentros, proyectos donde pueden conectarse con fuentes de publicidad, miembros de la comunidad y los grupos de periodistas. También esto puede permitir apoyar a aquellas personas que tradicionalmente financian estas organizaciones. Hay varias organizaciones que hacen este tipo de trabajo, el Fondo de Equidad Racial en Austin y varios otros en esta lista. Es importante respaldar a estas organizaciones financieramente, que nos ayudan a identificar a aquellas personas que son culturalmente competentes y nos permite también brindarles recursos a esas organizaciones para que su trabajo sea más relevante, sustentable, creíble y llegue a las personas que más lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, Tracy. Quiero felicitar a todos los autores por este despliegue de contribuciones tan importantes de estudios académicos. Sé que nos quedan algunos minutos todavía y tenemos un público muy heterogéneo en cuanto a académicos, profesionales del periodismo, estudiosos, investigadores. Y me pregunto si sería posible tomarnos un momento para decir qué es lo que ustedes, a nuestros panelistas, qué es lo que quisieran sea el impacto y cómo pueden ver ustedes que esto vaya a tener un impacto positivo en el mundo del periodismo y en la práctica del periodismo. Si pudiéramos empezar con Tracy. Mi esperanza es que esta investigación sea utilizada para ayudar a que los financiadores puedan entender la importancia de esto para medios en comunidades de minorías raciales. Hace poco empezamos un nuevo sondeo y vemos que hay una enorme desconexión entre los fundadores que quieren apoyar a estas comunidades. Muchos dólares están siendo destinados para los medios tradicionales, medios impresos, cuando en realidad la comunidad está en otro lugar, están en línea, están en Facebook. Las comunidades en este país no están recibiendo su información, no están consumiendo ese periodismo tradicionalmente como tal, concebido. Una de las lecciones más importantes de esta investigación sobre solidaridad pragmática es que espero que ayude a que los periodistas entiendan y puedan respetar y darle autoridad a las personas marginalizadas, darle respeto. Hay un sesgo que favorece a los medios académicos y a personalidades del gobierno. Yo soy periodista y yo lo sé, pero eso también significa que tenemos toda un sesgo y una cierta ceguera de cómo cubrimos el tema de las personas que sufren esta desigualdad social y no reconocemos ni valoramos la pericia que existe, el conocimiento profundo que existe en las comunidades donde de manera muy sutil se entiende cómo la discriminación funciona y la falta de privilegios para estas comunidades. Estas no son solo comunidades en problemas o comunidades problemáticas. Hay una experiencia tremenda que nosotros como periodistas no estamos descubriendo y dándole el espacio que merecen.
Como yo le digo a los estudiantes en mis clases, si quieres entender temas como la inseguridad de alimentos, no va a ser el funcionario del gobierno que nos va a dar esa información de cómo funciona y cuáles son las iniciativas que realmente funcionan, sino que hay que hablar con gente que padece esa inseguridad en cuanto a sus alimentos. No vamos a entender eso de primera mano si no trabajamos de manera solidaria. No vamos a poder reconocer la pericia donde realmente existe y las soluciones. Me parece que el tema que es común en todas estas presentaciones es la autenticidad en los medios. Mucho de esto tiene que ver con comunidades aisladas y nuestra capacidad como periodistas de ser auténticos seres humanos. Ese panel esta mañana sobre inteligencia artificial me hizo pensar cómo podemos ser nosotros menos robots automáticos. Y ese es el desafío, creo, para todos nosotros en esta sala. No solo los practicantes o los estudiosos o académicos. ¿Cómo podemos conceptualizar el periodismo humano de una manera en la que no lo sabíamos hacer antes? Mucha gente en este país sigue diciendo que de los medios solo quieren los hechos y escogen o siguen medios de información que no reflejan esos valores. Tenemos que buscar la manera de mostrar auténticamente quiénes somos, pero no tanto como para perder de vista cuál es el tema realmente que nos ocupa en nuestra cobertura. Se me ocurre a mí decir que la investigación simplemente nos da una línea de base de cómo entender el trabajo que estamos haciendo en Filipinas. La pregunta más profunda que quisiéramos poder hacer es ¿cuál es la desconexión entre el mundo del periodismo y nuestras audiencias y el público? Eso ha sido una pregunta en nuestro país desde el año 2016, cuando el presidente Duterte ganó las elecciones y ahora cuando el presidente Marcos Jr. ganó después de una ola de desinformación, como se caracterizó ese periodo. Queremos ir a la gente en las comunidades de base, queremos ir hacia ellos y espero que el mundo académico y nuestros esfuerzos desde el mundo de la academia nos ayude a entender qué es lo que está pasando en esos casos. Muy rápidamente también quisiera mencionar que una parte importante de este impacto es crear mecanismos. No tenemos organización, no tenemos información siempre sobre quiénes son los periodistas y en estos medios, quiénes son las personas en las que podemos confiar. Y queremos entender cuáles son los estándares para que nuestra práctica periodística sea ética y responsable, y queremos conectarnos con la comunidad y siempre volver. Eso es lo que buscamos ofrecer. Y queremos entender también, entender mejor cuáles son las brechas que existen para una mejor comunicación y una mejor conexión con nuestras comunidades. Por eso hay tanta desconfianza por parte del público. Quisiéramos que esta investigación sea un campo importantísimo y necesitamos esos puentes que permitan el enlace y el conocimiento más profundo entre periodistas y la comunidad en la que están trabajando. Es una muy buena pregunta. ¿Dónde creemos que el impacto de nuestro trabajo debería orientarse? Mucha gente cree que la solidaridad nos lleva directamente al trabajo de nuestra colega. Hoy en día, los algoritmos de las plataformas no pueden determinar hoy en día si
la inseguridad alimenticia está, si la noticia sobre esta seguridad alimenticia está siendo cubierta de una manera coherente. A mí no tanto me interesa lo que pueden hacer los chatbots, pero sí quiero entender cuál es el efecto de esa cobertura. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los autores por su importante trabajo y quiero invitar a todos a la publicación impresa de estas investigaciones que serán publicadas en nuestra revista. Fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias.